Oppenheimer es sin duda una de las películas del año, y la ciencia detrás de la bomba atómica es sin duda fascinante, y de eso quiero hablar hoy en este video. Pero este también es un canal de ciencia ficción, y la película de Christopher Nolan es un drama histórico biográfico. Sin embargo, hay un personaje de la ciencia ficción que está inspirado en Robert Oppenheimer. Se trata de Galen Erso, el padre de Jean Erso, la heroína de Rogue One, una historia de Star Wars. La película salió en el 2016 y la considero uno de los pocos aciertos de Disney con la franquicia. Entonces veamos en qué se parecen. Oppenheimer es, por supuesto, el tenaz científico líder del proyecto Manhattan, proyecto cuyo fin fue la creación de las primeras bombas atómicas, las cuales marcaron un antes y un después en la historia de la guerra y de la humanidad. Y si ya vieron la película de Nolan, saben que se trata de un personaje gris, contradictorio, difícil de descifrar. Y Galen Erso no es exactamente eso, pero hay parecidos más que obvios. Galen era un físico especializado en cristalografía, empeñado por estudiar el poder de los cristales Kyber, un mineral ficticio que en Star Wars es importante por tratarse de la fuente de energía de los sables de luz de los Jedi. Finalmente Galen es coaccionado por el Imperio para que su conocimiento sea usado para la construcción de un arma de destrucción masiva, la Estrella de la Muerte. Y claro, en el caso de Oppenheimer, él no fue obligado a trabajar en la bomba atómica, sino que estuvo más que dispuesto en construirla. Sin embargo, su influencia e inspiración en la creación de Galen Erso es intencional. El primer borrador de la historia de Rogue One se llamó Destructor de Mundos, en referencia a la famosa cita de Oppenheimer del sagrado texto hindú Bhagavad Gita. Posteriormente, cuando la película ya estaba en desarrollo con el director Gareth Edwards, el nombre de producción fue Los Álamos, en referencia al centro de operaciones del proyecto Manhattan en Nuevo México. Y hay otras similitudes en la historia de los personajes y en la construcción del superarma y de la bomba atómica. Están los centros de operaciones del proyecto, como la base de Idu de Rogue One y la de Los Álamos de Oppenheimer. Tenemos al inescrupuloso militar a cargo del proyecto, como Orson Krennic, quien sería el Leslie Groves de Star Wars. Tenemos también la prueba de la devastadora arma, como la destrucción de la ciudad de Jedha en Rogue One y la prueba Trinity en la vida real. Y finalmente el trágico uso del arma sobre población civil. Ahora hablemos de la ciencia, tanto la de la ficción como la de verdad. Como mencionaba, lo que le da poder a la Estrella de la Muerte son los cristales Kyber. Un cristal Kyber como este se encuentra dentro de los sables de luz y es lo que le otorga su poder. Rogue One fue la primera película de Star Wars en mostrar cristales Kyber en la pantalla grande. Sin embargo, estos estuvieron desde el origen de Star Wars porque fueron parte importante de los primeros borradores del guión de la película original de 1977. Luego los cristales fueron desechados del guión final. Sin embargo, en 1978 el autor Alan Dean Foster los usó en su novela El Ojo de la Mente, la cual también es la primera novela del universo expandido de Star Wars. Aunque aquí se les llamó cristales Skyward, no cristales Kyber. Bien, después de la Guerra de los Clones y gracias a la caída de los Jedi, el Imperio empezó a minar cristales Kyber para la construcción del super láser de la Estrella de la Muerte. Y Galen Erso era el científico con mayor conocimiento sobre cómo extraer su energía y explotarla al máximo, aunque tuvo que trabajar en el proyecto contra su voluntad. La Estrella de la Muerte se empezó a construir hacia finales de la Guerra de los Clones, usando mano de obra geonosiana, pero no se completó hasta casi 20 años después. Esto porque no tenían listo el super láser, que es el arma de la Estrella de la Muerte, pero esto se logró gracias a Galen Erso. La Estrella de la Muerte en su núcleo tiene un reactor de hipermateria, que es un tipo de energía ficticio de Star Wars. Esta se magnifica con los cristales Kyber gracias a la calibración de Galen Erso. Ahora, hablemos de la ciencia detrás de lo que permitió la construcción del superarma de la vida real. Me refiero a la bomba atómica. Este es un tema muy complejo, pero voy a tratar de simplificarlo tanto como pueda, sin dejar de que sea detallado e interesante. Vamos a hablar desde lo que es un isótopo hasta lo que es la fisión nuclear. Pero primero, establezcamos algo que es vital. La bomba atómica no fue inventada, sino descubierta.
luego de una serie de avances muy importantes en la física del siglo XX. En 1905, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, en donde estableció, entre otras cosas, la equivalencia entre masa y energía. Quiso decir básicamente que con una pequeña cantidad de masa se puede obtener una gran cantidad de energía. Y eso está representado por su ecuación, probablemente la más famosa de la historia de la ciencia, E igual a m por c al cuadrado, en donde E equivale a energía, m representa la masa y c es la constante de la velocidad de la luz, esto al cuadrado. Esto estableció la gran energía que tiene intrínsecamente el átomo. Casi 10 años antes, en 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió accidentalmente la radioactividad. Esto mientras estudiaba algunos materiales que brillaban en la oscuridad luego de ser expuestos a la luz. En 1903 compartió el premio Nobel junto a Pierre Curie y su esposa la gran Marie Curie por su investigación sobre la radiación. La radiación no es otra cosa que la emisión de energía que tienen algunos isótopos de forma natural. Ahora, no puedo continuar con esta historia si no explico algunos conceptos fundamentales, como qué cosa es un isótopo y cómo funciona el átomo. Como sabemos, todo en la naturaleza está hecho de elementos, como el nitrógeno, que compone la mayor parte del aire que nos rodea, o el oxígeno que respiramos, o por ejemplo el carbono que se encuentra en todas las formas de vida que conocemos, el hierro que tenemos en nuestra sangre, o el aluminio, del que están hechos un sinnúmero de productos. La unidad mínima en la que se puede dividir un elemento es el átomo. El átomo en sí se puede dividir en partículas subatómicas, pero cuando esto sucede, ya deja de ser ese elemento. Sin embargo, las partículas subatómicas, el electrón, el protón y el neutrón, son las mismas en todos los elementos. No existe un protón de hidrógeno y un protón de cloro. Es el mismo protón. Lo que diferencia el átomo de un elemento del átomo de otro elemento es la cantidad de estas partículas subatómicas que contiene. La representación más conocida del átomo luce más o menos así. Bueno, este es un dibujo mío, disculpen, es lo mejor que pude hacer. Este sería un átomo de helio. Lo que ven en el centro son los nucleones, las partículas del núcleo del átomo. En azul, los protones, en rojo, los neutrones. Lo que parece orbitar el núcleo vendrían a ser los electrones. Los protones son partículas con cargas eléctricas positivas, mientras que el electrón tiene una carga eléctrica negativa. En la tabla periódica de los elementos, estos están ordenados por su número atómico. El primero es el hidrógeno, con número atómico 1, seguido de helio, con número atómico 2. El número atómico indica la cantidad de protones de un elemento. El hidrógeno, el elemento más ligero, tiene siempre un protón. El helio tiene siempre 2 protones. El litio tiene 3 protones. Y así continúa la lista en donde no hay huecos, hasta llegar al elemento natural más pesado que es el uranio, de número atómico 92. Hay elementos más pesados y de número atómico mayor que el uranio, pero esos son artificiales. Se les denomina elementos transuránicos. Un átomo en estado natural, es decir, no cargado, tiene siempre la misma cantidad de electrones que protones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno de número atómico 1 tiene siempre un protón y un electrón. El carbono, que tiene número atómico 6, tiene 6 protones y 6 electrones. Muy sencillo. Hay otra característica que tiene el átomo, que es el número de masa. El número de masa se calcula sumando la cantidad de protones con la cantidad de neutrones de un átomo. Y esto puede ser más que el doble que el número atómico, porque un átomo puede tener una mayor cantidad de neutrones que de protones. El átomo de un elemento tiene siempre una cantidad fija de protones, pero no una cantidad fija de neutrones. Puede tener distintas cantidades de esta partícula subatómica. De esta forma se crean variedades de un mismo átomo, de un mismo elemento. Y estas variaciones se le denomina isótopo. Un isótopo es una variedad de un elemento. Esto determinado por el número de masa, que está determinado por la cantidad de neutrones. Hay elementos que tienen un isótopo natural, pero hay otros que tienen varios, como es el caso del carbono,
el cual tiene 3 isótopos naturales: el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, del cual estoy seguro deben haber escuchado antes. En esta representación, este subíndice que dice 6 es el número atómico, porque el carbono siempre tiene solo 6 protones y 6 electrones. El número que ven arriba es el número de masa. En el caso del carbono 12, tiene 6 protones y 6 neutrones. 6 más 6, 12. El carbono 13 tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Y aquí viene lo interesante. El carbono 12 y el carbono 13 son isótopos estables, pero el carbono 14 es un isótopo inestable. Se le llama así a los isótopos en donde un neutrón puede convertirse espontáneamente en un protón, y viceversa. A este proceso se le conoce como desintegración radioactiva. Entonces, si el carbono, que tiene número atómico 6, es decir 6 protones, su isótopo, el carbono 14, en su núcleo, un neutrón se convierte en un protón, entonces el elemento ya deja de tener 6 protones, ahora tiene 7 protones. Pero un elemento no puede tener una distinta cantidad de protones. Con 7 protones deja de ser carbono y pasa al siguiente elemento de la tabla periódica, el nitrógeno. Por tanto, un isótopo inestable o radioactivo puede hacer que un elemento se convierta en otro. En este tipo de desintegración, el átomo emite un electrón y como esta es una partícula con carga, eso es un tipo de energía. Es decir, en este proceso emite energía, o también llamada radiación. Y eso es a lo que se denomina radiación. Y un isótopo radioactivo es simplemente un isótopo inestable. Ahora, en 1932 fue cuando se descubrió el neutrón. Y a esta partícula subatómica se la llamó así porque su carga es neutra, no tiene una carga positiva o negativa como el protón y el electrón. Esto permitió que se hagan nuevos experimentos en donde se irradiaba el núcleo de un átomo con neutrones, y estos podían penetrar hasta el núcleo porque al no tener una carga no eran repelidos por las otras partículas. Esto permitió el descubrimiento de nuevos isótopos radioactivos. En 1938, los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann realizaron experimentos en donde irradiaron uranio, el elemento natural más pesado, de número atómico 92, con neutrones, y obtuvieron inesperadamente bario, un elemento más ligero de número atómico 56. Así es como descubrieron la fisión nuclear, el proceso en el cual un elemento se descompone en otros más livianos, y a su vez emite una radiación muy intensa. Ahora se había logrado liberar la gran energía que contiene el átomo. Muy rápidamente, un descubrimiento llevó al siguiente: la reacción nuclear en cadena. Se teorizó que si se tiene a lo que se le llamó una masa crítica, la fisión del núcleo de un solo átomo podía liberar neutrones disparados hacia los núcleos de los átomos adyacentes, creando una reacción en cadena, el cual liberaría energía de forma exponencial. Se había descubierto lo necesario para crear una bomba sin precedentes. La carrera había empezado. Los nazis fueron los primeros en tener un programa nuclear, el cual empezó en 1939, a solo meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Manhattan de los aliados, encabezado por Robert Oppenheimer, no comenzaría hasta 1942. Ahora, regresemos a la ciencia ficción. Ya dijimos que según los creadores de Rogue One, Galen Erso estuvo inspirado en Robert Oppenheimer. Sin embargo, hay diferencias notables entre ambos personajes. Galen Erso realmente fue coaccionado y secuestrado para trabajar en el super láser de la Estrella de la Muerte, mientras que Oppenheimer realmente estuvo más que dispuesto y lideró por voluntad propia el proyecto Manhattan. Además, podríamos decir que Galen Erso es un héroe porque dejó un fallo a propósito en el diseño de la Estrella de la Muerte, y esto permitió que la rebelión pudiera atacarla y finalmente destruirla. Este hecho lo asemejaría a otro personaje importante en la historia científica de la Segunda Guerra Mundial. Hablo de Werner Heisenberg. Heisenberg, conocido por su principio de incertidumbre, premio Nobel en 1932, era el equivalente de Oppenheimer de los nazis y las potencias del eje. En cierto momento de la guerra era uno de los hombres más temidos por los aliados, al conocerse que lideraba el proyecto nuclear nazi,
llamado Proyecto Uranio. Los aliados incluso planeaban secuestrarlo o asesinarlo. Pero finalmente en 1945, cuando los aliados atraparon a los científicos nazis, incluyendo a Heisenberg, descubrieron que no estaban ni de cerca de tener un reactor nuclear y la bomba atómica. Lo primero fue creer que Heisenberg y su equipo eran unos incompetentes. Pero esto es difícil de creer con Heisenberg. Existe la tesis de algunos historiadores que creen que Heisenberg realmente no era un incompetente, sino que fingió incompetencia o tenía cierta dejadez, de tal forma que pudiera sabotear las intenciones de los nazis y retrasarlos para que no tengan su propia bomba atómica. Aunque hay muchas razones por las cuales Heisenberg hizo las cosas de la forma en que las hizo, y la verdad es que cualquiera que hayan sido sus reales intenciones se las llevó a la tumba. También hay razones para sustentar que las potencias del eje no tenían los recursos para realizar un despliegue tan grande como el que hicieron los estadounidenses con su proyecto Manhattan. Pero esta posibilidad de hecho hace parecer a Galen Erso mucho más a Heisenberg que a Oppenheimer. Ahora, si los nazis hubieran logrado tener la bomba primero, de hecho la historia hubiera sido muy diferente. Esa posibilidad la exploró el gran Philip K. Dick en su famoso libro El hombre en el castillo, el cual además ha sido adaptado en una serie que está en Amazon Prime. Bueno, espero que les haya gustado este video en donde ha habido más ciencia de lo normal, pero era necesario explicarlo con detalle, ¿verdad? Porque es un tema complejo, pero también interesante. Así que espero que haya estado muy claro. Conmigo será hasta un nuevo video. Si les ha gustado denle like. Pueden dejar sus comentarios, preguntas, ideas, lo que tengan. Yo voy a leerlos todos y responderlos tan rápido como pueda hacerlo. Mi nombre es Harold y esto ha sido Odisea del Cosmos.